Partimos con un tema nuevo. La siguiente semana ya nosotros lo que vamos a decir, mira, ya entendemos que la contabilidad funciona por partida doble, que tenemos estos estados financieros, fundamentalmente el estado de situación financiera y el estado de resultados, y ahora vamos a empezar a hacer como doble clic, como empezar a abrir ciertas cuentas. Entonces vamos a abrir particularmente las que tienen que ver con activo y pasivo de corto plazo, lo que nosotros llamábamos corriente. Y entonces ahí nosotros vamos a estar visualizando fundamentalmente impuestos esta semana. La próxima semana debiéramos ir algo a lo que son efectivo y equivalentes de efectivo. Después la siguiente semana, ya como la tercera, porque la próxima semana el lunes es feriado, vamos a ir en lo que nosotros decíamos, mira, ¿cuánto de todas las ventas debería reconocer como ingreso? Y ahí vamos a ver, oye, pero es que yo prometí esto más un servicio, o esto más la reparación de los productos, o son ventas atadas, o le di punto de fidelización, o podrían no pagarme, ese tipo de cosas, que va a ser nuestro preámbulo para lo que es cuentas por cobrar. Si se vuelven incobrables, si las recupero, si tenían IVA, si no tenían IVA. Y nuestro último tema, que es inventario, qué cosas se consideran en el inventario, qué costos debe incluirse en los inventarios, qué podría pasar si tú crees que se deterioraron, porque hay mermas, porque se incendiaron, se la comieron los ratones, se la robaron, el precio de mercado bajó, encontró un sustituto, se vencieron si tienen fecha de expiración o cualquiera de las anteriores, y después cómo se mueven. Si yo creo que las primeras que entraron son las primeras que salen, si es FIFO, si en verdad las últimas que entraron son las primeras que salen, si hay un promedio o cualquier otra locura. Y con eso debiésemos estar para la prueba 2, que es hacia el 12 de noviembre. Y después al final del curso vamos a concentrarnos como en un tipo de inventario específico, que son los que están vivos en activos biológicos. Ahí debiésemos estar unas 2 clases más y cerrar con un poco entender por qué te importa cuántos días te demora en vender, cuántos días en comprar, cuántos días yo le pago a los proveedores, cuánto permanece el inventario ahí, y hacer un mini análisis de si una empresa está bien o está mal, como introductoriamente a lo que un ingeniero comercial hace con la contabilidad, no solamente preparar la contabilidad, que eso es lo que no hace un ingeniero comercial, ¿sí? Así que de cara a las siguientes evaluaciones quizás son menos asientos, quizás la parte más mecánica era esta parte, pero si se fijan nosotros concentramos una parte importante del tiempo de la ayudantía con la COTE y con ROD, o nosotros en la cátedra también, más en centrarnos en entender el que hay detrás. Y si se fijan, la parte de la alternativa estaba centrada en esa. Así que quizá un resultado que quizás fuera un poquito por debajo de lo esperado, es quizás porque no conocían bien la modalidad, quizás el estilo de preguntar todavía no estaban acostumbrados, pero yo creo que eso puede estar mucho más aceitado para prueba 2 y examen. Y fuera que las notas sean quizás no como ustedes desearían, yo creo que igual hay un aprendizaje detrás que me importa mucho más que las notas por lo menos. Entonces, hoy día partimos con la clase de impuestos. Lo que debiésemos ser capaces de hacer de aquí hasta el final del miércoles es entender qué diferencian los impuestos. Un impuesto que ustedes ya un poco leyeron, es cortito, eran como 2 páginas del capítulo 3 en el control, que es el impuesto al valor agregado o el impuesto de las ventas, y entender por qué este podría ser distinto a otros tipos de impuestos, impuestos específicos, royalty a la minería, impuestos aduaneros, otro tipo de impuestos, impuestos a las utilidades con seguridad, que es lo que nosotros vamos a ver. Entender cuál es el tratamiento del IVA, tanto para cuando la empresa vende, que es lo que vamos a llamar el IVA débito fiscal, como cuando la empresa compra productos, el IVA crédito fiscal, y aplicar todo eso a ejemplos bien simples y que sean más bien prácticos, lo que podría pasarle a ustedes si tuvieran su propio, o si tienen su propio emprendimiento. ¿Sí? Acuérdense, en la sala me detienen por si acaso, si alguien se pierde, si les llega un poquito más tarde o alguna otra cosa, me detienen. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué deberíamos entender los impuestos ya? Porque hay alguien con el que una empresa nunca se quiere pelear, ninguna empresa de ningún tamaño. O sea, aquí yo ponía una caricatura que encontraba en internet que tú decías, mira, podría ser de los 3 o de los 4 eh, digamos,
grupos económicos más grandes de Chile y te podrían decir, oye, ¿tiene algún amigo en impuesto interno? ¿Tiene algún familiar? Le voy a poner una evasión. Chuta. Entonces, como que si podría interpretar que si tú en realidad tienes un contacto, quizás no pagan los impuestos, bueno, ¿qué impuestos son posibles que ocurra eso o no? Diríamos que esta es una caricatura histórica porque en realidad las empresas cada vez más con la facturación electrónica tienden a evadir súper poco impuestos y a eludir súper poco impuestos, que son conceptos que queremos clarificar. La elusión de impuestos es la forma legal de pagar menos impuestos. La evasión de impuestos es ilegal. Entonces, clásicamente, los abogados, los contadores que son del área tributaria, cuando hablan de elusión de impuestos, hablan de planificación o de optimización tributaria, como bajar los impuestos que pago. Por ejemplo, cargando más gastos. No, es que estos son gastos de representación, si tú saliste a comer, si te estacionaste hay que pagar el estacionamiento y la depreciación del auto, del gerente y además la benzina y todo eso podría ser gasto o podría no ser gasto, ¿sí? Y que además eventualmente tú dices, mira, yo tengo una máquina que se puede depreciar por 30 años, pero si te doy depreciación acelerada, quizás la deprecio solamente en 10 años y eso te lo permite la ley y entonces tú cargas gastos más altos. Si tengo más gastos, ¿qué se reduce? Patrimonio. Utilidades. Las utilidades. Y entonces si se reducen las utilidades antes de impuestos, entonces ¿qué pago menos? Impuesto a la renta. Eso es, impuesto a la utilidad, eso es súper importante. Y ahora vamos a diferenciar eso, ¿se entiende? Por eso que uno nunca quiere pelearse con el fisco, porque el fisco dice ya, multa y después conversamos. Ese es el problema importante. Entonces uno dice, oye, hay algunas empresas que quizás no pagan ciertos tipos de impuestos, otras que sí pagan, empresas que operan en el extranjero, entonces tengo impuestos a las importaciones, tengo impuestos que tengo que pagar específicos en ciertas materias, tengo algunos impuestos que tienen que ver con si tú obtuviste utilidades solamente y hay unos impuestos al valor agregado. Si tú compraste y vendiste a precios distintos, entonces pago el IVA, el valor agregado, aunque si tú después le quitas los gastos de los sueldos, capaz que perdiste plata y no pago impuestos a las utilidades. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, esto es algo que queríamos explicar hoy. Elusión es una forma legal de proteger tu impuesto. Evasión es que alguien se está arrancando con la plata, ¿se entiende? Tú estás escondiendo que tuviste estos ingresos, estás cargando unos gastos que no son así. Y en realidad el fisco ha generado muchas políticas anti-elusivas y evasivas con el tiempo. La principal es la facturación electrónica, porque antes ocurría mucho que tú ibas, no sé, a una panadería y decías, a ver, ya muéstrame sus facturas, sus boletas de venta, ¿no? Y escondo el talonario, no he vendido nada, no ha ido súper mal. Y por eso los fiscalizadores a veces iban, compraban y si no le dan la boleta, multan. Pero tú decías, ya, pero yo no, sí he comprado, mire, he comprado harina, he comprado todos estos productos, entonces tengo todo este IVA a favor. Sí, pero usted no vende nada. Entonces, podía pasar. En cambio, ahora tú dices, mira, venda con boleta electrónica o con factura electrónica y compre con factura electrónica. Entonces, si tú emites 100, a la otra empresa le aparece 100 al tiro. Entonces, no tengo que ir a cuadrar con nadie físicamente. Y para hacer eso, el fisco, que las empresas se cambien a facturación electrónica, porque quizá algo más costoso, tienen que tener un programa informático las empresas. Imagínense pequeña empresa, pues esto no le puede costar nada quizá al Jumbo, pero pequeña empresa ya tener una caja registradora distinta o algo o algún escáner para los precios puede ser más complejo. Tener un sistema, vamos a verlo cuando llegamos a inventario, tener un sistema perpetuo con código de barra quizás no es admisible para muchas de las pequeñas y medianas empresas, ¿se entiende? Obviamente que para las grandes empresas sí, no para las pequeñas. Entonces, en ese sentido, podría ser súper importante que la facturación electrónica se implemente. Y por eso que el IVA se tiene que pagar hasta el día 12 del mes si es que tú tienes la facturación física, digamos. Tú haces las boletas manuales y todo tipo de boletas.
Si tú tienes facturación electrónica, no tengo que pagar el 12, tengo que pagar el 20 de cada mes. Y entonces eso le da una ventaja a la empresa porque tiene esa plata. Tú puedes decir, mira, yo debo 100.000 en impuestos y aquí están. Los tengo el 12, no los tengo que pagar, los tengo que pagar el 20. ¿Y qué puede hacer la empresa por ese tiempo con la plata? ¿Invertirla? Invertirla, eso es, Alan. Entonces, o pagar sueldos, sobrevivir. Hay muchas empresas que dicen, mira, yo puedo comprar más materiales y puedo hacer productos y trabajar la plata. Por eso vamos a hablar un poco del concepto del capital de trabajo hacia el final del curso. Es decir, uy, esto traspasa. Entonces, en una semana yo tenía 100.000 que pagar en impuestos, pero lo produje y lo vendí en 200 y entonces me dejó utilidades. Y no tengo que ocupar la plata, el capital de los accionistas, que es bastante más costoso. Entonces, con esos 8 días ha incentivado a que las empresas se vayan a mover hacia la facturación electrónica para evitar la evasión fundamentalmente. Y otras normas antielusivas más complejas quizás también se han aplicado. Eso es como lo que ha ocurrido, digamos, los últimos 6 años en Chile desde la reforma tributaria 2014 de Michelle Bachelet. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa en los tipos de impuestos, podríamos pensar en el IVA, el impuesto al valor agregado, el sales tax en inglés, si lo quieren así, el impuesto a la renta que tiene que ver con el de utilidades, que es más bien los dos que nosotros, más que el IVA, el impuesto a las utilidades lo hemos ocupado más en los asientos y ese tipo de cosas. Los impuestos aduaneros, porque tú traigas producto del extranjero y tienes que descargarlo en el puerto o pasar por un avión, etcétera. Y los impuestos específicos, por ejemplo, los impuestos a las bebidas con poca azúcar, con harta azúcar, con bebidas alcohólicas o al tabaco, etcétera. Y que esos quizás pueden ser todo el margen. Imagínense esto. Una botillería vende cigarrillos. ¿Cuánto creen que gana por cada caja de cigarrillos? ¿Cuántos pesos? Muy poco. ¿Cuánto? 10, 20 pesos. Por ahí, entre 25 y 50, depende un poco del valor de la cajetilla. Pero una mugre. Todos verán que si te la venden 3.000, 4.000 pesos y te ganas 25 pesos, 50 pesos, el 1, el 2% del precio de la cajetilla. Entonces, como que uno diría, oye, ni siquiera vale la pena. Pero fíjense que hay algo. Cuando tú vas y compras una cajetilla de cigarros, no sé, los que fumen, ¿te dan o no te dan boleta? No, no, Perdón, de nuevo, no escuché. que no. No dan. Listo. ¿Por qué no dan? ¿Alguien se ha cuestionado eso? ¿Por qué no pagan los impuestos? No pagan uno de los impuestos, es cierto. ¿Cuál de estos impuestos no? ¿El de las utilidades? No. El Este de específico. acá. El IVA, El IVA. Porque el impuesto específico al tabaco es una cosa brutal, es así como 40%. Entonces, fíjense que si venden 3.000, 1.200 son solo impuestos. Entonces, si tu margen es menos que 40%, pierdo. Por eso que además yo digo, oye, el que lo vende no es Chile Tabaco, por ejemplo, ya en la botillería, bueno, él se queda con 50 y ya es Chile Tabaco que le queda 10 pesos por cajetilla. ¿Se entiende? Entonces, como tu impuesto es muy alto, pero solo es para el tabaco, entonces no paga IVA, por eso no te da boleta. ¿Se entiende? Porque si no, todas las boletas deberían. O si compro, no sé, una bebida, un chocolate y cigarrillos, te van a hacer una factura separada o una boleta separada, dependiendo de si era una empresa o una persona natural, por los productos. ¿Se entiende? Entonces, esos impuestos podrían ser específicos a la construcción, etcétera. Hay otros impuestos. Nosotros quizás vamos a concentrarnos mayoritariamente en el IVA y el impuesto a las utilidades. ¿Sí? profe, Entonces, ajá, Sebastián. ¿será por eso que igual, por ejemplo, tabaco no se puede comprar con tarjeta? Por eso es, porque por ejemplo ahora si se fijan, antes te tenían que hacer la boleta y además entregarte el ticket de recompra, por ejemplo. Ahora en casi todas han cambiado los tótems, pero cuando tienen las máquinas actualizadas, ya vale por la boleta el ticket de red compra, ¿se entiende? Entonces esa máquina está sincronizada con impuestos internos.
Entonces, por eso que impuestos internos tú no puedes poner cualquier caja registradora. Tiene que ser una máquina que esté registrada ante impuesto interno y ellos pueden venir a arquearla y decirle, oye, mira, tú me escondiste tanta plata o no me escondiste tanta plata. Entonces, como que están sincronizadas. Por eso que a veces no te dejan comprarla con tarjeta. ¿Entiendes? Pero más debiese ir en esa línea, porque además pasa esto. ¿Cómo gana plata Transbank, Red Compra, digamos? La comisión de transacción. La comisión. Pues entonces digamos que tú vas y compras una cajetilla que valga 3.000. ¿Cuánto te cobrará de comisión? 2%. 2%. Esto depende bien de la negociación, o sea, podrían haber algunos que les cobran menos, pero pagan más en el fijo, depende del tamaño de la empresa, que sea. ¿Cuántos puntos va a necesitar con el tótem, con el POD, digamos, la maquinita de Transbank? ¿Sí? Pero 2%. Ya, entonces le pago 60 pesos a Transbank. ¿Y cuánto me ganaba por vender la cajetilla? 25. O sea que salí para atrás, po. ¿Se entiende? No conviene vender con tarjeta. En las industrias que tienen negocios o márgenes muy pequeños, no solamente en Transbank, pero fíjense en otros negocios que a veces dicen, no, con tarjeta no, solo pago en efectivo. O solo pago con cheque, que tú dices, oye, si me dan un cheque que rebota, mató el negocio. Entonces, pero lo puedo chequear, sí, pues, pero cuando yo llamo tengo que controlar esto, entonces llamo a Dicomo, llamo a Equifax, que pueden decirme, oye, el cliente tiene cheques protestados o no, cobran. Entonces, ¿para qué me voy a meter en ese problema? ¿O paga en efectivo o prefiero perder la venta? ¿Se entiende? Las empresas hacen ese tipo de análisis para no andar perdiendo plata en todos los negocios. Entonces tienen más o menos claro en qué negocios tus márgenes son súper, súper pequeños, pero también tiene sentido, porque en el fondo tú dices, oye, una botillería, ¿por qué vende cigarros? ¿Alguien Es se como acuerda? complementario. ¿A qué? No compra solamente el cigarro, sino que compra otras cosas de uno. Y eso, y el margen está en lo otro, ¿se entiende? Entonces tú dices, oye, va a comprar una cajetilla de cigarro y una promo. Ya, y entonces en la promo ya complementa el otro. Entonces, pero si no vende cigarros, capaz que no van a comprar ahí, van a otra. Entonces, siempre fíjense que los lugares que venden cigarros venden otras cosas. O tú vas a un Pronto Copec, por ejemplo, ya. Listo, y aprovecha de comer algo ahí, comprar ya, pues no sé, un Milky Way, ya 80% de margen en el Milky Way, ¿se entiende? Entonces podría ser un complemento. Y entonces, o carga benzina, etcétera, ese tipo de cosas podría ser. Pero de nuevo, la benzina, ¿cuánto creen que gana por un litro al venderte un litro de benzina a Copec o cualquier otra, Petrobras o Shell? ¿Cuánto creen que gana? Pesos por litro. 50, ¿Cuánto? 50. Sí, y quizá un poquito más, pero diría que no pasa de 100. O sea, fíjense que si vale 800 pesos el litro de benzina y te ganas 100 es un octavo, el 12%, y quizás ronda el margen el 10%, lo que te ganas porcentualmente del precio de venta. Entonces uno dice eso una mugre. Bueno, ¿dónde está el metro cuadrado más rentable? En el Pronto o en el Punto Copec. ¿Se entiende? Por eso a las farmacias le pasa lo mismo. El margen que ganan en los medicamentos en la farmacia es súper poco. El laboratorio es súper amplio. Entonces, por eso es que uno ve que las farmacias más expanden las partes de suplementos deportivos, de energéticas, de chocolate, de pañales, de crema, menos medicamentos. Porque obviamente yo voy a dedicar los metros cuadrados de tu negocio a lo que sea más rentable. ¿Se entiende? Entonces, en general uno tiene la mayor parte de la empresa tiene dos categorías de impuestos. El impuesto que se aplica sobre las utilidades y ese se va a calcular sobre contabilidad tributaria. Por eso después vamos a hablar de una partida que se llama impuestos diferidos. Y el impuesto al valor agregado, que tiene que ver con que las empresas cobran o pagan en nombre del fisco, pero traspasan. Por eso es sobre el valor agregado. En el fondo tú dices, mira, yo compré en 100 y vendí en 100. ¿Cuánto valor agregué?
Si compré en 100 y vendí en 100, ¿cuánto valor agregué? No, Cero. Nada, po. Entonces eso es lo que va a ocurrir, que en realidad tú dices, ah, mira, como no agregaste valor, el IVA es cero. No, pero mira, es que yo vendí con IVA. Ya, mira, si yo vendí por 119, hay 19 que yo lo cobré en nombre del fisco porque el cliente me lo pagó a mí. Y cuando yo compré por 100 más el 19% en 119 y pagué en nombre del fisco 19. Como yo cobré 19 y pagué 19, ¿cuánto le debo al fisco en el neto? Si cobré 19 y pagué 19, ¿cuánto le debo? nada. Nada, listo. ¿Se entiende? Entonces el IVA está pensado para que, por ejemplo, la panadería, tú vas a ocupar harina, pero la harina requiere de trigo y trigo yo necesito haberlo sembrado. Bueno, si yo dijera, oye, del que sembró el trigo hasta que el que compró el pan le voy a cobrar todo el IVA, en algún momento se me va a perder. Entonces el IVA está pensado para que el que plantó que el trigo, ya después lo va a convertir en harina, le cobro otra vez los impuestos. Y el que de la harina lo convierte en pan, otra vez. Y si Bread Master no lo vende directamente y lo congela y se lo lleva al Jumbo, otra vez. Y el Jumbo se lo vende a la persona y otra vez. Entonces le voy cobrando pedacitos del IVA, porque si yo acumulara entre el pan que compré yo y el que plantó el trigo, podría perderse el impuesto entre medio. ¿Se entiende? Y entre medio la gente dice, yo compré en tanto y vendí por tanto, solo pago la diferencia, que es la diferencia entre lo que yo le cobré al cliente y lo que le pagué a mis trabajadores, a los productores, al que me trajo la semilla o lo que sea. ¿Se entiende el fondo? ¿En la sala es para todos claros? Claro. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Entonces, según el Servicio de Impuesto Interno, el mínimo posible para una boleta es 180 pesos. Por eso si uno va a comprar un chicle no te hacen boleta. ¿Se entiende? E inclusive yo diría que ahí es medio fraudulento, porque si uno compra 200, 250, quizás no te hacen una boleta. ¿Se entiende? Y a veces cuando uno llega así como a la mala y dice, "Oye, pero y sin boleta, ¿en cuánto lo vendí?" Bueno, lo lógico sería que te haga un descuento cercano al 19%. ¿Se entiende? Quizás nos vamos a ir a media, repartámoslo entre los dos, ya es cierto, pero quizás si te descuentan 5% no tiene sentido, porque la otra persona se está ahorrando algo cercano al 19%. ¿Sí? Entonces, los ingresos que recibe la empresa, como tú recibiste plata que no es tuya, yo le debo al fisco. ¿Qué clase de cuenta será para la empresa si yo le debo al fisco? Pasivo. Pasivo, listo. Entonces hay un IVA DF o débito fiscal que es un pasivo para la empresa. Si tú fuiste a comprar y le pagaste un productor en nombre del fisco, como tú pagaste, el fisco te debe a ti. Entonces eso que vamos a llamar IVA crédito fiscal, ¿qué es para ti como empresa? Un activo. Un IVA activo. por cobrar. Porque si no pasa otra cosa, el IVA debería recuperarlo, el fisco te lo paga. O lo recuperas, que cuando tú vendas te quedas con una parte del IVA del fisco. Y ahí está el beneficio económico. ¿Se entiende? O la salida de beneficios económicos, que sería el pasivo. ¿Sí? En general, ¿qué cosas son sujetas de IVA? La mayor parte del tipo de empresas que vemos aquí, o sea, de comprar y vender, empresas que son en ese sentido, digamos, lo que llamamos comercializadora, clásico. Hay IVA para todos lados, ¿se entiende? Quizá algunas empresas de servicios, no todas, pero algunas empresas de servicios quedan exentas del IVA. Por ejemplo, los servicios deportivos, los eventos artísticos, circenses, espectáculos, instituciones de caridad, los servicios profesionales, o sea, los abogados normalmente cobran sin IVA, los consultores cobramos sin IVA, pero no todos. Por ejemplo, la publicidad podría tener IVA, los servicios médicos podrían tener IVA, o al menos lo que cobran la ISAPRE es con IVA, ¿se entiende? El transporte terrestre y aéreo es sin IVA, los seguros, los intereses que gano con el banco, los arriendos la radio y televisión, pero con excepción del avisaje, por eso decía que la publicidad, y la universidad.
Y la universidad no les cobra con IVA. ¿Se entiende? Entonces, todos estos servicios son servicios que se llaman exentos de IVA o no afectos. No afecto al IVA. Por una razón, porque tú dices, ¿cuánto es el costo de entregar un servicio? ¿Cuánto creen que es el costo de entregar un servicio? Del 100% que te genera en ingreso, ¿cuánto será el costo de entregar un servicio? Porcentualmente. No tan alto, pero es por el tiempo que uno gasta haciendo el servicio. Ya, o sea que el costo en materiales es muy bajo. O cero. En la lógica del fisco es cero. ¿Se entiende? Es algo que después vamos a discutir en reconocimiento de ingresos, que es más complejo. Pero en el fondo tú dices, mira, yo senté a filosofar y ya estaba. ¿Se entiende? No hay materiales de por medio. No es que tú digas, oye, yo compré tanto metal y lo convertí en una mesa o en un camión o en lo que sea. Entonces, por esa razón hay una parte, en la lógica del fisco, aquí hay que meterse en la mente de impuestos internos que quizás no tiene la misma lógica financiera. Por eso nosotros decíamos al principio del curso, hay varias contabilidades. La contabilidad financiera que nosotros hemos visto, IFRS, etcétera. La contabilidad tributaria, que es la lógica, muchas comillas, del fisco. Y la contabilidad gerencial, o que ayuda a los gerentes a tomar decisiones tácticas o estratégicas muchas veces. Entonces, en la contabilidad tributaria, dice el servicio tiene cero costo, te genera puro ingreso. Entonces, no tiene sentido tener IVA porque es todo valor agregado. Entonces, yo le voy a cobrar sobre la utilidad final nomás. ¿Entiendes? Porque si no estaría repitiendo el impuesto. En los otros casos no, po. En los otros casos sí hay un impuesto al valor agregado. ¿Sí? Entonces, uno diría, mira, si pudiese graficar la cuenta T, diría, mira, esta es la cuenta de IVA. Voy a trascender de los nombres de débito fiscal y crédito fiscal. Si tú compraste y pagaste, ¿aumenta tu activo por impuesto o tu pasivo por impuesto? Con las compras. Tú pagaste el IVA, el activo, listo. Entonces, si yo tengo compra acá, va a aumentar tu IVA crédito fiscal. Si tú vendes y cobras en nombre del fisco, tienes plata que le pertenece al fisco. ¿Cuánto de eso se lo debo o el fisco me lo debe? ¿Tengo un activo o tengo un pasivo? Pasivo. Pasivo. Entonces quizás este es el que tiene más lógica. Mira, debo al fisco. Pasivo. ¿Se entiende? Entonces lo que uno dice es, si tu saldo es a la izquierda, ¿qué naturaleza de cuenta sería? ¿Deudor o acreedor? Por un punto premio. Deudor. Deudor, listo, Vicente. Un punto. Y a la derecha sería acreedor. ¿Se entiende? O sea que si el IVA que tú compraste y pagaste 1.000 y vendiste y cobraste solo 800, de que un saldo deudor, pues tengo un activo. Cuando traspasemos ese activo, vamos a llamar eso el IVA remanente, como que pasó de un mes para otro. Si por el contrario tú cobraste 10.000 y solamente pagaste 5.000, te van a quedar 5 lucas de saldo acreedor y entonces eso es un pasivo y ese va a ser IVA por pagar al fisco hasta el momento en que se pague. ¿Se entiende? Por eso yo le decía, los 12 primeros días del mes, pero hasta el 20. Entonces uno dice, oye, ya, yo tengo la plata el primero del mes y puedo pagar hasta el 12 o hasta el 20. ¿Qué día pago? El 20 o lo más cercano al 20. ¿Por qué? Para aprovechar de invertir esa plata que tengo y puedo generar más. Eso es. ¿Se entiende? Siempre hay un costo de oportunidad. Digo, mira, si tengo que pagar el 1, pago 100. Y si pago el 12, pago 100. Entonces no me ahorro nada pagando el 1.
Pero la empresa, de nuevo, podría trabajar ese capital y convertirlo en 200, o por decir, mira, tomo un depósito a plazo, pues del día 1 al día 12 o al día 20. Entonces, me va a dar poco, pero quizás tengo 102 el 12 y esos 2 extra valen la pena. ¿Se entiende? Entonces, como hay un valor del dinero en el tiempo, o sea que yo podría darle más si lo tengo más tiempo, darle más valor, entonces ese costo de oportunidad implica que es difícil que las empresas paguen el IVA antes del 12 o del 20 de cada mes, de lo que les corresponde. ¿Entiendes? Por eso es que el 20 es súper crítico y les diría que las empresas, o sea, nosotros en la consultora nos volvemos locos los 20 del mes. 11.59, oye, paga, porque si no va a ser 21. Yo no pago la multa si ya te avisé, pero lo llevan al límite, o sea, si puedo obtener 5 minutos más de rentabilidad a los clientes, en ese momento ya no hay lío. Así que podría ser lo más al límite que se le ocurra, lo más al límite. O sea, inclusive hay algunos que si tienen negocios que son demasiado rentables, me pasa con un cliente de las criptomonedas, dijo, no, yo voy a pagar mañana, no te preocupes, se van a ir de multa. Sí, no te preocupes, es que lo que va a rentar entre hoy día y mañana es mucho. ¿Sí? Porque particularmente aquí lo que hay que pagar en los impuestos podría llevarse una parte significativa de tu utilidad. Por eso cuando veamos PPM va a ser súper importante que ahora, para incentivar a las empresas en la pandemia, el fisco dijo, miren, anticípenme menos impuestos. Porque quizás si tú ganaste plata, en teoría, pues este concepto de devengado que veíamos en las últimas clases, en que tú dices, ya yo gané plata, pero chuta, tuve que venderla 90 días al cliente y tengo que pagarle a los proveedores súper rápido porque están igual de mal que yo y si no, no vendía nomás. Pues, bueno, entonces para estos 60 o 90 días que tengo que desfasar, si el fisco me dice págame ahora y yo ni he cobrado, no tengo cómo. Pero si el fisco me dice, bueno, paga la mitad de eso, quizás puedo pagar los sueldos y tratar de pedir un préstamo y como hacer la bicicleta un poco para salir jugando, porque tú ganaste plata, pero la plata no está en caja ahora. ¿Se entiende? Entonces, tener esa liquidez ahora es súper, súper importante para las empresas, en especial para las pymes, para las micropymes sobre todo, las que venden súper poquito. ¿Me entiendes? Entonces, por eso la nueva ley de la reforma tributaria o de la optimización tributaria, lo que hicieron de modernización tributaria, el concepto exacto, en la ley de que apareció en febrero de este año, decían, mira, si tu empresa vende menos de 75.000 UF al año, que 75.000 UF es como más o menos como 2.000 millones de pesos al año, tiene una tasa tributaria mucho más baja que si tu empresa está por encima de eso. En especial para apoyar a las pymes, ¿entiendes? Uno dice 2.000 millones de pesos de harta plata, sí, pero esa podría ser una empresa que tiene 10 trabajadores, 8 trabajadores, no es una super empresa. ¿Entiendes? Entonces, para apoyarla, tienen unas tasas que son más bajas, digamos, o tienen condiciones más flexibles que el resto de las empresas. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? La verdad, ¿podría explicar de nuevo por qué es más oportuno como pagar impuesto el 20? Porque digamos que tú tienes... me voy a pasar a la pizarra. Digamos que tú tienes la plata el 1 de, digamos ahora octubre, ¿ya? Yo este año tenía impuestos, digamos 10 millones que le tengo que pagar al fisco, ¿ya? Entonces tú dices, mira, podría pagar al tiro, pero podría pagar el 12 o podría pagar el 20. Entonces, ¿de qué depende? ¿Que tú hagas todas las boletas electrónicas o que tú hagas todas las boletas físicas? ¿Sí? Esto es física y estas son electrónicas. Boletas, facturas, todos los documentos tributarios que haga la compañía. ¿Sí? Entonces tú dices, mira, si yo tengo la plata acá y pudiera ganar intereses, tomo un depósito a plazo. Digamos que un depósito a plazo que gana, voy a inventar, 0,1% diario. ¿Sí? Es menos en la realidad, pero si no me va a quedar un número muy ínfimo. Entonces voy a decir, mira, lo que tú ganas es por 10 millones, 10.000 pesos diarios. Entonces estos 10 millones se van a convertir en 12 días más en algo súper cercano a 10.120.000. Entonces durante el periodo gané
120.000. Entonces, si yo le hubiera pagado el día que tengo la plata al fisco, hubiese perdido estos 120. ¿Se entiende? Y más aún, si yo digo paso de acá a acá, tengo 10.200.000. Entonces voy a haber perdido 200.000. Y 200.000 puede ser quizá la mitad del sueldo mínimo de alguien. Pues entonces podría ser una diferencia significativa. Entonces la empresa no tiene ningún incentivo a pagar el día 1 pudiendo pagar el 20. Porque la empresa no tiene que hacer nada espectacular. Si alguien además dice, bueno, es que con estos 10 millones yo compro mercadería y las vendo y gano 10.800.000 al día 20, bienvenido sea, puede hacer más cosas. Pero si no, entonces no hay ningún incentivo porque la empresa paga 10 millones acá o 10 millones acá o 10 millones acá. Como no hay un incentivo a pagar menos antes, en el fondo no hay un descuento por pronto pago, mejor pago el último día posible. Vale, perfecto, ahora sí. Gracias. ¿No hay de qué? Entonces, lo que uno tiene después es que, si a ti, decíamos, si yo pagué más IVA de lo que yo cobré, entonces me queda un salto a favor. Si no, te queda un salto en contra, que era lo que nosotros además vamos a llamar ahora remanente o IVA crédito fiscal y IVA débito fiscal, pero también lo presentaron en el capítulo de otra forma. El IVA soportado y el IVA repercutivo a veces le llaman en México, en España también le llaman. ¿Sí? Entonces, para que la empresa tenga sentido el IVA, digamos, debe ser sujeto de IVA. Una empresa es sujeto de IVA si puede vender con IVA y puede comprar con IVA. Como la universidad no les vende con IVA a ustedes, o sea, si alguien ha ido a pagar la universidad con quien sea que la paguen, usted o sus sostenedores, miren lo que le entrega la universidad dice ya, 6 millones. Chao, no dice, oye, ¿cuánto es de IVA, etcétera? Pero si alguien va y pide una factura en alguna parte, por ejemplo en el Home Center o en el Easy, va a decir, mira, valor neto X, IVA tanto. ¿Se entiende? O por ejemplo lo que pasa en PlayStation ahora, uno entra, compra un juego y dice ya, 29,99, pero ahora le aplican el IVA a los juegos. Desde hace unos 4 meses se cambió la legislación tributaria. Entonces te dice, mira, vale 29,99 más el 19%. ¿Se entiende? Si alguien ha estado en Estados Unidos, por ejemplo, ahí es típico, uno dice, yo me acuerdo, yo era chico, oye, esto es súper barato, 99 centavos, y quiero comprar esta comida. Y llegué a la caja y era $1,07. ¿Por qué no? Es que los impuestos federativos, perdón, en ese caso eran los impuestos estatales, eran 7%, y los impuestos federativos ya eran aparte. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que todos los precios tienen el IVA incluido en el supermercado en todas partes. En otros lados del mundo al revés, pues te dan el precio neto y uno tendría que imaginárselo, porque quizás los impuestos en Miami son distintos que en Dakota del Norte, distintos que en California. ¿Se entiende? Entonces, eso podría ser una diferencia. Entonces, si la empresa es sujeto de IVA, es decir, vende con IVA, compra con IVA, la universidad va al Home Center y ¿qué hace? ¿Pide factura, boleta o le da lo mismo? ¿Qué creen? Factura, ¿o no? ¿Factura por qué? Porque le importa los impuestos. O sea, pero ¿cómo recupera el IVA la universidad? De esa forma, pues nunca la recupera. Porque a ustedes no les cobra IVA. Entonces, oye, yo me gasté 10 millones de IVA en el Home Center, entonces cuando le cobre a los estudiantes voy a recuperar 10, ¿no? Pues si nunca les cobro IVA a los estudiantes. Entonces la universidad justamente no es sujeto de IVA. ¿Entiendes? Porque es una empresa de servicios educacionales. Entonces, si las personas no son sujetos de IVA, nosotros vamos y decimos, boleta o factura, nadie le importa. En la COPEC te pueden preguntar eso. ¿Entiendes? Se dice, no sé, pues porque nosotros nunca vamos a deducir IVA. Las personas naturales no son sujetos de IVA. ¿Se entiende? Pero las empresas sí. Por eso si alguien tiene, no sé, un familiar,
empresa de transporte, de camiones, no, hay que llevar el RUT de la empresa, hay que llevar como un carnet que hay de impuesto interno, porque tú vas y compras eso. Y si se te olvida eso, fíjense que el 19% puede ser mucha plata, puede ser todo el margen de utilidad que tenga la compañía. Entonces compra eso. Y ahí de nuevo, insisto que hay algunas veces que la gente se va al chancho. Me acuerdo de un amigo, dije, no, vamos a hacer el cumpleaños de la Katy en un restaurante, 500 lucas en la cuenta. Dijo, no, paguemos con la cuenta de la empresa, para ahorrar el IVA. Y no tenía nada que ver con la empresa, pero eventualmente, o sea, podría pasar eso. ¿Se entiende? Entonces, a las empresas que son sujetos de IVA, que pueden cobrar y que pueden pagar el IVA, funciona. Si tú no cobras con IVA, entonces tampoco compras con IVA. ¿Se entiende? Porque no es recuperable. Profe, Alan. ¿cómo en ese caso, si la universidad no cobra IVA, tampoco compra con IVA? Eso, o sea, va a comprar el plumón y le dicen ya cuánto el plumón, 1.500. ¿Y cuánto IVA? A nadie le importa porque no tiene forma de recuperarlo. En el fondo, miren, todo siempre ante la duda volvemos a la definición básica. Digamos esto, ya la universidad fue a comprar un plumón, ya un plumón de pizarra nomás, o un borrador, lo que sea, 1.000. Entonces decimos ya, este es el valor neto de IVA. Entonces vamos a decir, listo, el plumón vale 1.000 y el IVA a favor de la universidad debiera ser 190. Eso es el IVA crédito fiscal. Y este es el plumón. Si me quieren decir que el plumón es un inventario, una propiedad, planta y equipo, un gasto, me da lo mismo. Le voy a poner plumón nomás, solo para ejemplificar esto. Listo. Estos 190 se pueden recuperar si es que yo tengo a futuro. Entonces el fisco le dice, no sé nada yo. Eso no es no te lo voy a pagar nunca. Si esto no tiene potencial de generar beneficios económicos, ¿qué será? ¿Un gasto? Gasto, cumple con la definición de gasto. Una disminución en el activo porque pagué 1.190 que no se explica con un aumento en el activo o con una disminución o con un retiro de los accionistas en el fondo. Entonces es un gasto. ¿Se entiende? Entonces, o al revés, diríamos, a ver, si es un activo, tengo control, ya más o menos sí, porque está mi nombre. Surge a raíz de hechos pasados, lo puedo valorizar, pero no tiene potencial de generar beneficios económicos futuros porque el fisco te dice yo nunca te voy a pagar. No es un impuesto recuperable. ¿Se entiende? Si es recuperable es un activo para ti. Si no es recuperable es un gasto. Entonces la universidad va a comprar el plumón y dice 1.190. Ponme una factura, ponme una boleta, no me den nada, no sé, a nadie le importa, el gasto es por 1.190. ¿Se entiende? Entonces las empresas que pagan IVA y que no son sujetos de IVA, el IVA es un gasto. ¿Se entiende? Entonces si la universidad va a comprar pintura, tablas, computadores, mouse, plumones, borradores, todo gasto. Da lo mismo que se los separe. ¿Se entiende? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, así se debería ver, que era lo que mostrábamos antes. ¿Se entiende? O sea, el IVA soportado es el que fue pagando la empresa, que es el concepto más mexicano, más en España también lo usan harto, y el IVA repercutido, el que yo le transmití al otro porque se lo cobré en la venta y le dije, paga, ese es el IVA que queda a favor, digamos, en contra de la empresa porque se lo debo al fisco. Así que IVA crédito a favor de la empresa, IVA débito es en contra de la empresa. ¿Sí? Entonces, pongámosle número. La compañía de explosivos del Pacífico, Sociedad Anónima, CEPSA, durante las últimas 2 semanas solamente se dedicó a atender a grandes clientes generando las siguientes transacciones. Una venta de 4 toneladas de explosivos por 23.800 el kilo, IVA incluido, y un costo de 15.000 por kilo. El cliente anticipó una semana antes la mitad del pago efectuado y el resto se pagaría contra despacho.
Una venta por 2,5 toneladas de explosivos a 50.000 el kilo, más IVA con un costo de 30.000 cada kilo, siendo la totalidad de la venta a crédito indocumentado. No me dejó cheque ni ningún otro documento. 3. La adquisición de inventario en efectivo por 53.550.000 IVA incluido y luego 10 días después 8 millones más IVA para cubrir un último pedido especial. ¿Cuáles son los registros contables del libro diario? Profe, una pregunta. ¿A qué se refería con la venta a crédito indocumentado? Yo vendí y tú no me dejaste ni un cheque, ni una letra, ni un pagaré. No hay ningún documento. En el fondo creo en tu palabra nomás. O me dejaste una factura, pero que no es un documento demandable en el fondo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, 1. Voy a pasarme a la pizarra. Voy a decir, vamos a guardar esto. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que, te dice, una venta de 4 toneladas de explosivos por 23.800 el kilo con un costo de 4.000. Entonces voy a ir poniendo transacción 1, 2 y 3. ¿No? ¿Sí? 1, ya. ¿Qué registro por una venta? ¿Qué cargo y qué abono? Efectivo Tomás, perdón, no te escuché. y ingreso por venta. Ya, cargo efectivo. Entonces, decía que el cliente anticipó una semana antes la mitad del pago y el resto se pagaría contra el despacho. Entonces, cargo efectivo es cierto. ¿Y qué más cargo? Anticipo de cliente. Anticipos de cliente. ¿Sí? Ingresos recibidos por anticipados, como quieran llamarlo. ¿Sí? Listo. ¿Contra qué? Ingreso. Una parte ingreso. ¿Y la otra parte? Débito fiscal. ¿Lo que te genera? IVA. ¿Qué IVA? Débito. Débito, eso es. IVA débito fiscal. Y acuérdense que el asiento de venta siempre es doble. ¿Qué me falta? Los costos de venta y el inventario. Ya. Costos de explotación contra, de nuevo, ¿contra qué? Inventario. Contra inventario, perfecto, que no había escuchado. Listo. ¿Tiene que generar IVA cuando yo vendo el inventario? ¿Sí o no? No, no. ¿Por qué no? ¿Cuándo se genera el IVA? Cuando uno adquiere el inventario. Cuando uno lo compra, eso es. ¿Se entiende? Es cuando yo compro y cuando vendo. Entonces aquí solamente el IVA asociado a la venta. Pero tú podrías comprar y generar IVA y nunca venderlo quizás porque estás cerrado, tu comuna está en cuarentena por millones de razones. ¿Se entiende? Entonces lo que tú vas a tener acá es que voy a decir, voy a hacer los cálculos acá abajo. Te decía, vende 4 toneladas de explosivos a 23.800. Entonces el precio es 23.800 IVA incluido. ¿Eso va todo como ingreso? No. No. Listo. ¿Cómo separo eso en cuánto va ingreso y cuánto va IVA? Débito. El resto del 19%. Es Digamos, que voy a calcular el neto. ¿Sí? Voy a ciento. poner uno que es el neto y el otro es el IVA débito. ¿Cómo calculo el neto? Le resto el 19, es cierto, pero como que suena más fácil del cálculo matemático. Por 0,81. No, pero es bueno que lo digan porque eso siempre es un error. Jamás, Se divide por 119 y se multiplica por 100. eso es, jamás multiplicar por 0,81. Listo, eso grábenselo a fuego, no vayan a fallar en la prueba 2, ni en el control de ejercicio, ni nunca más en la vida en eso. O sea, hay gente que llega a contador que haciendo esto. Esto es
se parece el número, pero no es lo mismo, porque en el fondo yo digo, mira, como este tiene el IVA incluido, del precio porcentualmente, ¿cuánto es esto? 119. 119. Entonces no es lo mismo dividir por 1.19 que multiplicar por 0.81, porque el IVA se calcula sobre el precio neto. Entonces tú quieres decirme que esto es el 100 y que esto es el 19%. Entonces aquí me devuelvo al verde. En el verde voy a colocar, mira, tengo 23.800 aquí y eso dividido por 1 más 19% me va a dar el valor neto. Y entonces eso me da 20. Y entonces ahí sí digo ya, pues le resto el 19. Entonces, si el neto es 20 y el total es 23.800, ¿cuánto es el IVA? 3.800. 3.800. 800. Excelente, 3.800. ¿Sí? Que si se fijan, es justamente este por 0.19. ¿Sí? O por 19%, como le sea más cómodo. ¿Sí? ¿Es claro para todos? ¿Alguien que se haya perdido? ¿En la sala se escucha? ¿Sí? Entonces, ya, vendí 4 toneladas. ¿Cuántos kilos hay en una tonelada? 4.000. Ya, en 4 toneladas hay 4.000, Ah. ya. Entonces, 4.000 kilos en 4 toneladas por 20 nos va a dar ingresos por 80. ¿Sí? 3.800 por los 4.000 suenan a 15.200.000. ¿Sí? Entonces yo dije, mira, yo te anticipé la mitad de esos 95. Entonces la mitad de 95 suena como a 47.600.000. Y la otra mitad te la pago ahora en efectivo que me entregaste los productos. 600. Sí, espero que sea algo así. 4.000 por 23.800 por 0.5. Ay, así la chunté. ¿Sí? Y entonces después te decía, mira, el costo es de 15.000 por kilo. Ah, ya ese es fácil. Entonces, 15.000 por 4.000, 60 millones. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Por qué había una parte donde decía que pagaba después o no? Pagaba contra el despacho. Ya, entonces aquí estamos subiendo que ya se entregó. Ah, es que si no se entregó no podría registrar el ingreso. Ya, perfecto. ¿Entiendes? O sea, porque tú todavía tendrías la obligación de despachar. Entonces ahí sería solamente con anticipo de cliente. Clarifiquémoslo por si acaso. Justamente en la fecha del despacho yo reconozco el ingreso y sus consiguientes costos. No antes. ¿Sí? Tenemos ese entonces. Después voy a ir a la transacción 2. Voy a volver aquí y colocamos acá. Te dice, hago otra venta por 2,5 toneladas de explosivos a 50.000 con 30, con un costo de 30.000 cada kilo y la totalidad de la venta fue un crédito indocumentado. Entonces, vuelvo a la pizarra y digo lo siguiente. Borrar. Entonces, 2. Ya. Como me dejaron todo a crédito, ¿qué voy a tener como activo? Por cobrar. Cuenta por cobrar. Perfecto. Si no hubiese sido documentos por cobrar. Al otro lado, entonces, al haber, ¿qué es lo que abono? Inventario. No. El inventario tiene que ver con esto, con los costos de explotación o de venta. ¿Qué hice para que me quedara una cuenta por cobrar? Ingresos por venta. Ingresos por venta. Pues y además, ¿eso qué me genera? IVA débito fiscal. IVA débito fiscal. Excelente.
Entonces, vamos a tener un cargo acá, 2 abonos acá. Entonces, ¿qué te dice? Te dice, mira, tengo 2,5 toneladas, 2.500 kilos, a 50.000 el kilo, más IVA. El valor neto es sin IVA, o más IVA se plantea en este caso, y está neto. El valor bruto es el IVA incluido, por si acaso. Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar todo el resto del semestre, ¿sí? Y el próximo semestre en contador y así sucesivamente. Entonces vamos a decir, mira, tengo 2.500 kilos a 50.000 cada uno, entonces genera 125 millones en ingreso, y el punto 19 de eso van a ser el IVA, 23.750. Entonces, esto va a ser un total de 148.750. Ese es el abono. ¿Sí? Y luego los costos de explotación, entonces te dicen, son a 30.000 cada uno de los kilos por 2.500 kilos, toda la razón, sería 75 millones en costo de explotación. ¿Contra qué cuenta? Inventario. Inventario. ¿Se entiende? Este era más fácil, quizás, o quizás ya teníamos la práctica del primero. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Listo. Entonces, adquisición de inventario en efectivo por 53.550.000, IVA incluido, y luego 10 días después 8 millones más IVA para cubrir un último pedido especial. Entonces, los 53.550.000 que tienen el IVA incluido de compras, ¿qué IVA te generan las compras? Crédito. Crédito. Entonces, ¿qué cargo? Inventario. Inventario. Ya. ¿Qué más cargo? Efectivo y crédito. No. Y eso. No, No. El IVA. el IVA ya. IVA. ¿Qué IVA? Crédito fiscal. Crédito fiscal. Ya. Y al otro lado, ¿qué abono? ¿Efectivo? Efectivo. Efectivo, porque la primera transacción te decían que te pagan en efectivo. Entonces, fíjense, yo sé que en efectivo pagó el total que decía ahí que era 53.550.000. Ahí no hay problema. Entonces, al otro lado, ¿cómo calculo cuánto va el inventario? ¿Cómo sé cuánto va el inventario? ¿Qué tengo que hacer? Por un punto premio. Se divide en 119 y se multiplica por 100. Ya por 119 y lo multiplico por 100, ¿cierto? Un punto premio. O lo divido por 1,19, no, 45 millones. Y el 19% de eso, que justamente son 8.550.000, o si alguien lee más simple para cuadrar esto por la ecuación contable, está. ¿Entiende? O sea, aquí, súper importante, algunas pruebas que yo di el sábado, el asiento lo mínimo que tiene que hacer es cuadrar por el D y por el AER, por unos asientos que están descuadrados ya es. Siempre tiene que sumar lo mismo. O sea, si se te olvida, por último lo tengo que forzar para que los cargos sean iguales a los abonos. Principio básico de la contabilidad es por partida doble. ¿Sí? Después te decía entonces, 10 días después compra 8 millones más IVA para cubrir el último pedido especial. Entonces voy a decir 4. Después tengo entonces inventarios. Tengo el IVA crédito fiscal y te decían que todo era en efectivo. ¿Sí? Entonces, como ahora te dicen, más IVA, ¿está incluido o no está incluido el IVA? ¿No? ¿No está? Perdón, en la sala tienen una pregunta. Sí, súper corta. ¿Cómo al final sacó el IVA a crédito fiscal? En la transacción 3, No, sí, pero ¿acá? multiplicó. Sí, multiplicó el efectivo por 0,19.
No, diría que hice esto, dije 53.550 dividido por 1 más el 19%, y eso nos daba 45. Entonces puede ser 45 por punto 19, o podría decir 53 menos 45, y eso te va a dar los 8.550. Ya, vale, gracias. ¿Sí? No hay de qué. Entonces, aquí te dicen, y con esto vamos a terminar, te dicen, tengo 8 millones más IVA, ¿eso lo incluye o no lo incluye? ¿Sí lo incluye? Entonces, ¿debiera quitárselo? O sea, esos 8 millones incluyen el IVA y debo quitárselo, o no incluyen el IVA y está ya limpio, está neto. ¿Debe quitárselo? No, porque como dice más IVA, entonces está neto de IVA. Yo debiera decir, por eso que las cotizaciones en Internet, fíjense, dicen así como tanto más IVA, porque es la empresa piensa en lo que les va a llegar a ellos. El IVA no es de ellos, pues es de impuesto interno. Entonces, en este caso, lo que tú sabes es que las materias primas cuestan 8. En este caso, los explosivos. Pero el 19% de eso, y ahí sí hago lo que me preguntaban desde la sala, digo, 8 millones, voy a rayarlo acá, de hecho. Voy a decir, 8 millones por el 19% nos va a dar lo que es el IVA. Puse por punto 49, la embarré, por punto 19. Ahí sí, 1.520.000. ¿Se entiende? Entonces, como ahí me dan el número limpio, yo ahora digo, sí, pues, yo pagué tanto el IVA como el inventario. Por eso que el fisco me lo tiene que devolver, porque yo pagué en nombre del fisco. Y eso es 9.520.000. ¿Se entiende? Entonces, tus registros contables hubieran sido el anticipo que existía desde antes, si quieren. Entonces, después yo hubiera tenido el asiento que pusimos acá, después los 148.750, y la cuenta por cobrar va a generar un problema. ¿Sí? Entonces, después, si va a generar ese descuento o no va a generar ese descuento, es algo que nosotros vamos a suponer a futuro. Aquí nosotros no dijimos nada del descuento, pero entonces, si no dijéramos nada del descuento, era lo que nosotros decíamos, paga todo, que va a ser el efecto que nosotros consideramos. ¿Sí? Al final compra 45 y después considera 8. El descuento por pronto pago lo vamos a dejar para más adelante, así que no se compliquen con eso. Y ahí, si esto tengo un saldo superior o de IVA crédito o de IVA débito, entonces eso se va a ajustar, y eso ya es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. La próxima clase, perdón, no la próxima semana. ¿Sí? ¿Dudas? Yo tengo una duda con la tarea, profe. Ujú. La tarea del caso Saber. La pregunta número 3 dice si estamos de acuerdo con las decisiones contables de Westwood. ¿Se refiere a lo que anotó a lo que cargó o no? ¿O si estamos de acuerdo con que compró ciertas cosas? No, con sus solamente márgenes a de cómo lo ganancia? registró contablemente. Ah, No es perfecto, como si el profe. Muchas negocio es gracias. bueno o malo, es solamente cómo lo registró. O sea, sería algo bien breve, digamos. Sí, claro, súper fácil. O sea, yo diría que su solución portada, y quizás si exagero, más 3 páginas, y creo que estoy exagerando. No debiese ser más extenso que eso. Profe, Perfecto, profe, gracias. Antonio. que yo tenía una duda también de la tarea, pero es que es como en general, es que no entiendo qué me piden hacer. Al final están todo lo que tienen que hacer, ¿o no? No, sí, pero es que no entiendo bien las instrucciones, como qué realmente tengo que hacer, si un libro diario o volver a hacer el balance. O sea, tienen que hacer el libro diario para volver a preparar el estado de situación financiera. Claro, para volver a hacer el balance. Es que depende justamente de lo que preguntaban recién, pues. Si en realidad ustedes consideran que están bien hechos o no. Si consideran que están bien hechos, pues tienen que reordenarnos. Si consideran que están mal hechos, entonces debieran como cambiar eso y además hacer todos los otros registros de las transacciones. Ya.
Y otra pregunta, ¿es máximo 4? O sea, ¿podemos enviar de a 2 una tarea? Sí, obvio. Ahí. Pueden enviarla a 2. Oiga, profe, ¿podría volver a la diapositiva donde sale como las transacciones, por favor? Ahí. Ya, ¿Cuál de- la siguiente diapositiva, por favor. Acá. Ahí sí, vale. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra duda? Profe, cuando mencionó que el mínimo para crear una boleta son 180 pesos, Ujú. ¿qué sucede con empresas que, no sé, supongamos, tienen solo un producto y vale 100 pesos? Si vendiste uno, nunca hago boleta. Pero ¿y si venden miles de unidades y solo tienen un producto de 100 pesos? ¿Cómo funciona ahí? Pero hago una boleta por 100.000, pues. No, pero venden a una persona cada vez una unidad de 100 pesos. Nunca hacen boleta. ¿Y cómo pagan los impuestos? No pagan. Porque no pueden registrar esos ingresos. O sea, como que el fisco dice no vendiste nada, pues si nunca hiciste una boleta. ¿Y eso se da? No estoy tratando de pensar todo el rato en un caso, pero me suena que no. Porque, o sea, obviamente el fisco dice, ya claro, tú vendes clips, pero nadie te compra los clips de a uno, po. Te compra ya, pándame 30 cajas de 500, entonces eso vale 20 lucas. Entonces, como que si tú presentaras persistentemente ingresos de cero, tributariamente, el fisco va a llegar a fiscalizarte. Entonces, No, pero yo porque si pensaba no, sería como, mucho más fácil hacer 10.000 boletas por 50 pesos y te dé el mismo efecto. pensaba como un kiosco, por ejemplo, que vendiera solo helados de 100 pesos. No te entrega boleta. O sea, quizás no le molesta tanto al servicio de impuestos internos porque en la evasión o la elusión, cualquiera de las dos formas, en ese caso es súper baja. En especial el impuesto interno ha visto con el último tiempo de enfocarse en grandes contribuyentes, entonces mucho más, más rentable en el sentido de que voy a detectar si hay una malversación tributaria, digamos, si voy y veo al grupo Penta y realmente encuentro que estaban evadiendo impuestos, así voy y analizo 800 kioscos que no han evadido ninguno, o que evadían 100 pesos, entonces me deben 18 pesos de impuestos, 19, ¿se entiende? Entonces, me parece que es una situación altamente irreal. No creo que se dé muchas veces. Y si se da, es súper poco material o significativa para impuestos internos. Perfecto, profe. Gracias. ¿Todos claros? Que estén bien. Chau, chau. Gracias, Coté. Chau a los de la sala. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien.